Buenas, ¿cómo andan? Bueno, Albert, querido, otra vez acá. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? Otra vez estamos de vuelta Pero ahora, para ahora me continuar. toca a mí, así que con un poco de miedo, espero hacer las cosas bien. Vos ya me dejaste ahí la ilustración preparada, tengo que ver Ah, si le puedo dar un poco de volumen. va a quedar espectacular, Nacho. Yo creo Espectacular. que sí, yo creo que sí. Me dejaste una buena base, así que bueno, vamos a ir viendo cómo podemos implementar algunos truquitos de luz y sombra. Vamos a hacerlo de manera básica, pero efectiva. Sobre todo para los que están buscando técnicas laborales que les puedan servir como para justamente dar un plus a sus trabajos, que queden profesionales y que tampoco sean técnicas súper complejas que les lleve un montón de tiempo. Así que bueno, en ese sentido vamos a seguir laburando con el Photoshop, que es una herramienta súper potente y vamos a ir viendo cómo va quedando. Acá está el dibujo que habíamos estado preparando, eran los primeros bocetos que habías hecho en base a un cráneo. El que no vio el video anterior, bueno, nada, no se lo pierda porque Albert fue mostrando distintos tips para ir haciendo este tipo de personajes, pero que tengan una lógica, un asidero, una coherencia. Me van a ver que voy a estar mirando acá la pantalla de mi lápiz óptico, ya lo tengo preparado, tiene pantallita, entonces voy a tener que mirar un poco para acá. Y bueno, les cuento que ese proceso que hizo Albert yo lo hago muchas veces para este tipo de ilustración, sobre todo de personajes fantásticos, y lo que quiero hacer es tratar de lograr este tipo de resultados, ¿no? Este tipo de resoluciones que están muy buenas para criaturas especialmente. Este, por ejemplo, es un diseño, Albert, que había arrancado Pablo Orteri, nuestro querido profe de escultura. Lo aprovecho Un para mandarle un fenómeno. saludo a Pablo. Lo había hecho en plasticera, como para ilustrar un cuento, y era un personaje totalmente fantástico, que era una especie de hechicero, de brujo, que estaba de alguna manera unido a un árbol. Entonces se pueden ver una cosa media de dragón, de serpiente, pero también de corteza de árbol. Un personaje súper extraño, que a mí me divirtió mucho dibujar. Y fíjense cómo con la luz y la sombra lo que le fui incorporando fue esta cuestión del volumen. Pero lo del color, Albert, ya creo que te lo voy a dejar a vos. ¿Eh? Hoy solamente voy a hacer esta, la primer pase, aparte de los grises. Acá, por ejemplo, ya tengo la misma ilustración, voy a sacar las herramientas de Photoshop para que la vean bien, pero le agregué un fondo para que se note este contexto de que el personaje estaba saliendo como de una suerte de tronco de árbol. Y fíjense que los No, está colores es una paleta espectacular, súper Nacho. reducida. Está Queda, buenísimo. Está muy bueno, ¿eh? bueno, me alegro, Albert. Fíjate que no es tanto laburo, sino que lo pulí al principio en grises y directamente después lo coloricé, que si querés ya te comprometo a que cuando termine de darle las sombras, va a ser tu turno nuevamente. A ver cómo queda el colorizado, que sé que sos experto con ese método. Vamos a ver, dale, dale. Buenísimo, me gusta. Así vamos haciendo un pase tras otro. También tengo esta ilustración acá, que era el diseño de personajes de este ogro medio oriental. Eh, Fíjense que lo hice en distintas poses. Es el mismo personaje, pero mirando para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, como para ir de alguna manera sintiéndome más cómodo con el personaje. Acá había otro, también los dos con una iconografía un poco oriental. Y a eso mismo también lo fui colorizando por capas. Y fíjate, no coloricé a todos, coloricé por ejemplo a estos. ¿Y qué es lo bueno del Photoshop? Que una vez que colorizamos, podemos ir haciendo diferentes variantes de color. Eh, Podemos duplicar, generar la capa que queramos y, por ejemplo, podemos hacer lo que me decías vos. ¿Qué pasaría si el personaje está siendo iluminado por una llama, por fuego? Bueno, puedo hacer en una capa por encima e ir probando. Mira, yo, por ejemplo, acá probé y le hice toda una luz cálida, lo que sería un contraluz, para ver cómo quedaría un efecto, por ejemplo, de fogata. Acá se está incendiando la casa más que fogata, porque le hice bastante exagerado. Así que yo también esa capa le puedo bajar un poco la opacidad para que no sea tan potente. Y fíjate que queda como un simple contraluz. Pero si lo dejo al Y queda muy máximo de su bueno. potencia, da la sensación de que atrás hay un incendio. Así que bueno, fíjate que acá también, por ejemplo, pinté el otro y probé una luz de abajo, diferentes tipos de luces. Así que bueno, ahora sí, vuelvo a tu archivo, los otros los voy a cerrar para que no interfieran, que no molesten.
Y te cuento, yo lo que voy a hacer, para los que no saben mucho de Photoshop, es laburar en capas distintas. La primera, la de la línea, la de la tinta, voy a tratar de tocarla lo menos posible, Albert, porque como estamos trabajando en equipo, no quiero interferir con tu parte del diseño. Y voy a laburar en una capa que esté por debajo. Para que esto funcione, tu capa no puede estar en formato normal, tiene que estar en multiplicar. Eso lo que genera es que todos los sectores blancos de tu dibujo automáticamente se conviertan en transparentes. Entonces yo puedo dibujar por debajo, podría poner cualquier tipo de color, de pincelada, de lo que quiera, y nunca voy a tapar tu línea. Nunca voy a tapar tu línea. Mirá qué lindo queda de rosa, ¿eh? Sí, espectacular. Quedaba acorde. Y recuerden que solamente voy a trabajar en escala de grises. Tranquilamente podría poner en el modo que voy a trabajar con escala de gris, para no confundirme, no combinar. Perfecto. Ahí está. Ya estoy trabajando, por ejemplo, en escala de grises, así que me simplifica bastante el procedimiento. Yo para seleccionar el dibujo voy a usar, en este caso, los distintos lazos que ofrece el Photoshop, y es justamente lo que quería recomendar. Para dar volumen, una de las formas más simples es utilizar selecciones. Lo charlábamos un poco hace unas clases atrás cuando estábamos viendo el seminario de color, que yo les decía, miren qué fácil, haciendo una selección circular, que es crear una esfera, ¿no? Mira, con 2 trazos creo una esfera. Le puedo sumar un poco más de oscuridad para que el corte entre la luz y la sombra funcione mejor, y tranquilamente puedo, por ejemplo, hacer que detrás viene un contraluz, un reflejo, pero fíjate, Albert, con qué sencillez a algo que parecía Sí, circular, ya le doy la forma del volumen. tal cual. Ese mismo sistema lo vas a usar en el personaje. Este mismo sistema lo voy a tratar de incorporar, porque si te fijas, no sé, la punta de la nariz del personaje quizás tiene un volumen similar a esta forma esférica. Quizás los Claro. pómulos son esferas, los ojos también van a tener una forma esférica. Entonces, yo puedo seleccionar de la forma que sea, puedo ir seleccionando acá rápidamente con con el lazo común. No me importa en este caso si la selección no es precisa, porque la puedo ir arreglando. Así que voy a hacer una primera selección rápida, como para fondear al personaje, que deje de ser tan blanco. Lo voy a oscurecer un poco todo, y a partir de ahí voy a ir trabajando la luz y la sombra, también imaginándome que, bueno, que puede tener diferentes focos de luces, una luz más ambiental. Todo eso son cosas muy importantes y que uno tiene que ir meditando. Pero como este es un primer paso de volumen, lo voy a tratar de hacer lo más esquemático posible y lo más simple. Bueno, ya lo tengo seleccionado. Sepan los que les interesa este método que con control H puedo ocultar la selección. O sea, sigue estando seleccionado mi dibujo, pero la selección no se ve. Y si te fijas, Albert, yo ya lo puedo ir oscureciendo, no me voy de los bordes, no me voy Claro. de los límites de este personaje. Entonces yo Y ahí, tranquilamente, sí, ahí ya le diste un tono base. y le doy un tono base, exactamente. Este tono base, cuando hagamos la ilustración definitiva, vamos a ver que me puede servir ya sea para darle también lo que se llama clave tonal. Entonces yo puedo decir, bueno, este personaje va a tener una clave tirando a oscura, a lo que sería un tono bajo, o alta, lo que sería un tono bien luminoso. O por supuesto una clave media como le di ahora. ¿Por qué yo ahora le di una clave media que no es un gris ni muy oscuro ni muy claro? Porque justamente quiero tener la posibilidad de aclarar y oscurecer a gusto. Si yo empiezo con una clave muy oscura, solo puedo aclarar. Si empiezo con una clave muy clara, solo puedo oscurecer. En este caso, tengo el control de los dos lados. Yo, de hecho, podría ponerle esta capa a capa base y hacer una nueva capa arriba, donde puedo empezar a trabajar tanto las sombras como las luces. A mí lo que más me interesa en este tipo de ilustraciones es ir detectando los puntos de corte, ¿no? Los puntos de corte donde deja de haber luz y empieza a haber sombra y viceversa. Por ejemplo, yo acá en la nariz podría ir encontrando esos puntitos de corte, Albert. ¿Sí? Podría ir diciendo, bueno, acá, en esta línea que estoy tratando de marcar con más énfasis, lo podría exagerar más solo
una cuestión de que sea más evidente. Acá, a partir de esta línea, deja de haber luz y empieza a haber sombra. Entonces, esa línea de corte es lo que más me interesa a mí en este caso. No quiero que sea tan oscura, por lo menos no en esta primera base, pero ya con eso puedo ir empezando a levantar estos volúmenes. Y fíjate que acá siempre tengo que seguir, al igual que como lo hacía con la esfera, la forma. Fíjate que es bastante esférica la forma de la nariz, del tabique. Acá vamos a hacer las mejillas. Yo en esta capa solo podría hacer lo que se llaman sombras locales, la sombra propia del objeto, la sombra propia. Después podría, tranquilamente, en otra capa, o en esta misma, ir marcando las sombras proyectadas o las sombras arrojadas. Según el libro, cada uno lo conocerá con un nombre diferente, que serían ya las sombras producto de la proyección de un objeto. Por ejemplo, la nariz es un volumen tan grande, tan grande, que va a proyectar una sombra indefectiblemente en el resto del rostro y hasta en sus dientes, posiblemente. Fíjate que el interior de la boca también lo voy a oscurecer, pero en este caso lo voy a oscurecer porque le quiero dar profundidad. La oscuridad también es sinónimo de profundidad. Y acá, si se fijan, solo por el ejemplo que estamos haciendo hoy, muy rápido, estoy usando los pinceles que vienen por defecto en el Photoshop. No le estoy dando una pincelada creativa ni una pincelada artística, sino que estoy usando los pinceles que cualquiera de nosotros puede encontrar cuando abre el Photoshop. Después, más adelante, vamos a ir viendo cómo usar pinceles de autor, pinceles que diseñan los artistas, nos da un plus enorme de efectos plásticos. En este caso yo no estoy haciendo, pero bueno, sepan que esto es un primer acercamiento a la cuestión del volumen. Ahí marcando solo las sombras, Nacho, ya das a entender de dónde viene la luz, sin iluminar, todavía no iluminaste, claro. Pero automáticamente va dando una sensación de que la luz en este caso va a venir desde la izquierda y que por ende todo el sector derecho va a estar un poco más oscuro. Dentro de la oscuridad, dentro de la sombra, también va a haber luz. Un tipo de luz que algunos autores nombran como luz difusa. ¿Por qué? Porque es una luz ya no focal, ya no directa, sino una luz de rebote, una luz atmosférica. Entonces, yo, una vez que ya tengo esta primer mancha de oscuridad, yo podría suavizar, por ejemplo, con la goma, algunos sectores para que no funda oscuro total, sino que reboten las luces en el cuerpo del personaje, por ejemplo, reboten las luces en el cuerpo del personaje y le devuelva un contraluz. Pero ¿qué sucede? Va a haber sectores que por cercanía, por ejemplo, acá entre el mentón y el cuello, van a estar tan juntitos, el mentón al lado del cuello, que la luz de rebote no va a llegar a filtrar. No va a haber manera de que entre en ese lugar tan pequeño que hay de división entre el cuello y la mandíbula. Esos sectores van a mantenerse siempre muy oscuros y se conocen, por ahí van a encontrarlo en algunos videos también de YouTube, hay tutoriales, se conoce como oclusión. Oclusión sería el sector donde la luz no llega, la luz de rebote no llega, y por ende son los sectores más oscuros de la ilustración. Fíjense que cuando uno sombrea, la línea empieza a ser cada vez menos necesaria, porque hay cosas que se cuentan con la línea y que también se cuentan con la sombra. Entonces podemos ir viendo qué sectores conviene enfatizar más las sombras y quizás no marcar tan fuerte con la línea y viceversa. Bueno, yo esto lo podría seguir trabajando un montón, pero tranquilamente podría ser mi capa 1, ¿no? Mi base. Fíjate que en las arrugas que se generan en la frente también hay oclusión. No ingresa la luz porque son pliegues de piel muy finitos donde no llega a entrar bien la luz, entonces se marcan con mucha más oscuridad y con mucha más sombra. No, se renota, Nacho, la verdad, y está quedando muy bueno. Bueno, me alegro, Albert, me alegro. Voy a hacer una capa nueva. Esta sería la capa sombra, fíjate el antes y el después. Vamos a hacer una capa de luz. En este caso, la capa de luz la puedo mantener totalmente normal. La puedo hacer con una capa normal. Pero hay muchos artistas que estas capas
le pueden poner alguna función en especial, por ejemplo, superponer o luz suave, los que tienen el Photoshop en español seguramente conocerán estas funciones, y pueden ir justamente ir levantando, ir resaltando algunos sectores. Estas luces pueden estar más esfumadas o pueden ser un poquito más rígidas. Fíjate que yo a veces quizás manejo una luz un poquito más rígida como para dar un corte más potente, un contraste mayor. Cuando hagamos la ilustración definitiva veremos si este personaje está en primer plano o atrás de todo, y entonces sabremos qué tipo de luz es la más acorde a aplicar. Si está en un primer plano, bueno, vamos a generar mucho contraste, seguramente para que se destaque más. Si de pronto es un personaje cuyo rol es más secundario, bueno, le daremos una sombra más difusa. Acá puedo dar una luz más general también. Pero es importante que no todas las luces nos queden súper blanditas, súper esfumadas, como si fuera un aerógrafo, sino que algunas nos queden un poquito más rígidas, más sólidas. Acá, por ejemplo, voy a volver a hacer algunas lucecitas en la nariz. ¿Estará Gonza ahí, Albert? ¿Se habrá ido o nos dejó solo? No, debe estar en las sombras ahí manejando todo. Dando todo, ¿no? Buenísimo. Bueno, fíjate, Albert, que yo también podría suavizar un poco la línea. Voy a duplicar tu Sí, capa de línea. eso te iba a decir, Nacho, capaz que la línea ya hasta la podés esfumar con ¿no? Como para que no quede Claro, como si pero por fuera ejemplo, fino. a mí me interesa la línea de tus ojos porque está mucho más detallada y no la quiero perder. Pero quizás otro tipo de líneas las puedo ir borroneando, si te fijas las estoy borrando un poco, Claro, justamente acá la claro, de la claro. nariz, porque quizás no me hace falta tenerla tan remarcado, más si después lo queremos colorizar y pintar para que parezca una pintura, puedo ir prescindiendo un poco de estas líneas. ¿Sí? Imagínate que esto cuando tengamos un fondo va a cobrar todo su valor, todo su espesor. Ahora, al estar el personaje como flotando en un fondo blanco, quizás hay cosas que no se pierden un poquito más, no hay tanto contraste. Pero cuando Tal cual. tengamos ya el fondo, la relación figura-fondo va a terminar de darle el volumen a la obra. Acá estos pelitos sí los puedo marcar más después. Puedo también empezar a hacer zoom y meterme en algún detalle un poco más preciso. No es la idea ahora laburar súper detallado, pero es importante que sepan que se puede tranquilamente. Y algo que yo les quería decir antes de pasar al otro, es que también es muy importante, si hay más elementos en la obra, digamos, no está solamente el tono de la piel, sino que están los dientes, está un poco de su ropa, que tengan tonos diferentes, que tengan tonos de base diferentes. Entonces, no va a tener la misma claridad los dientes que el rostro, y quizás su ropa puede ser en algunos sectores, yo puedo seleccionar, por ejemplo, acá la ropa, puede ser más oscura o más clara que la piel, justamente para dar las diferentes materialidades. No sombrear todo igual, porque si no va a parecer como que fuera una escultura, como que sea un personaje de yeso, toda la materialidad idéntica. Yo acá, por ejemplo, puedo hacer una capa donde tengo los distintos niveles de la imagen y puedo probar cómo queda la ropa más oscura. Ahí ya me fui demasiado, pero ahí un poquito más oscura, un poquito más clara. Puedo ir manejando entonces esas luminosidades, la voy a hacer así, apenas más, para que no parezca que todo el trabajo está resuelto con la misma materialidad. ¿Sí? Por ejemplo, si acá se ve un mechoncito de pelo, que es lo poquito que le quedó al pobre, lo puedo hacer también un poquito más oscuro. Y, y estamos. Ahí nomás, apenas. Lo selecciono y lo oscurezco un poquito. ¿Ahí te Sí, no servirá, sé. Albert, para poder seguirlo? Sí, está perfecto, Nacho. Buenísimo, buenísimo. Mira, este lo hago, pero a las chapas. Lo hago bien rápido y así ya te puedo pasar nuevamente a vos el desafío. Lo hago bien rápido. Sepan que acá la idea no es hacer todos los detalles, sino que a tiempo
a tiempo real puedan ir viendo el paso a paso de una imagen. Que hoy en día hay mucho speed painting, hay mucho tutorial que está bueno, pero no hay tantos que te muestren el desarrollo de toda una imagen con el verdadero tiempo que demanda. Así que por ese lado creo que les puede servir a algunos. Algunos, sobre todo los que están empezando, les puede venir bien como para tener algunos tips de ilustración fantástica. Le doy una base, puede ser más oscura o más clara. La voy a aclarar un poco. A ver, ahí. Apenitas. Y te voy a mostrar, Albert, ya qué pasaría si en vez de usar los pinceles normales, uso algunos que tengan ya algunos efectos. Dale. Seguramente va a haber gente más avanzada que va a decir, che, pero estás usando el pincel que viene por defecto con el Photoshop, que es medio truchengui. ¿Por qué no usan un pincel más sofisticado? Entonces, vamos a ir probando. Este no es un pincel que tampoco haga la gran diferencia, pero que ya tiene un degradé. Tiene un lado sólido, mirá, Albert, tiene un lado sólido y un lado con degradé, ¿ves? Ahí lo hice bruto para que se note. Y me viene muy bien a veces para ir levantando algunos volúmenes rápidamente. Por ejemplo, acá habíamos dicho que teníamos que levantar el volumen del cachete, acá el volumen de la nariz. Es como si fuera un pincel de doble carga, ¿te acordás? Esa técnica tipo flotado que usaban mucho en pintura decorativa, se usaba también, pero acá lo vamos a aplicar de una manera distinta y vamos a tratar de que nos dé el efecto entonces del volumen. Pero quería hacerlo de las dos maneras porque hay gente que de pronto no tiene estos pinceles, que recién se descarga el Photoshop, y me interesaba que también vea que con los pinceles comunes se puede hacer algo decente. Claro. Fíjate que con este pincel puedo dibujar más la sombra y puedo ir haciendo como que la superficie de la piel de este personaje es más irregular. Entonces tiene como pocitos. Tiene una piel porosa, una piel... Claro, le puedes dar una textura. Claro, da la sensación de estar más curtida la piel, no está tan lisa como en el que hicimos primero. Se me ocurre, Albert, que la gente que vaya viendo los videos, los amigos que siempre nos apoyan y nos ayudan en este tipo de dinámicas, que nos vayan dando también ideas, ideas de qué les gustaría que dibujemos, qué técnicas. Sí, que tienen ideas, nos vendría bárbaro. ¿Sí? Así lo vamos haciendo lo más acorde a lo que a más personas les interese, ¿no? Esto a nosotros nos gusta porque los dos somos muy fanas de las criaturas, ¿no? De los bichos, este tipo de monstruos a mí me encanta dibujar, me parece que son súper creativos, te permiten un montón de licencias, así que se disfruta mucho. Está quedando re bueno también este, Nacho, es muy bien, muy bueno. Bueno, gracias, Alberto. Nos tiramos flores entre nosotros, ¿viste? Si nosotros no nos... La gente por ahí te pone, no, es una porquería, pero entre nosotros bien, Albert. Bien, Claro, Nacho. no, espectacular, Nacho. Lo hacemos a nuestro gusto, evidentemente. Aparte a las chapas, o sea, rapidísimo. Claro, es un laburo Se logra. que acá lo estamos haciendo mientras charlamos, pero imagínense que si uno está más concentrado, al toque lo sacás. Y obviamente que da lugar a todo el detalle que uno se imagine. Siempre va a estar el tipo de artista que acá se pone a hacer detalles en cada uno de los pelitos que Albert dejó marcado. Después también puedo ir borrando algunas líneas para que algunas queden más fuertes y otras menos. Puedo ir probando otras texturas más irregulares. Lo haría en una capa aparte porque si no me gusta quiero tener la posibilidad de borrar. Mirá esta textura, Albert. Me acerco para que se note. Lo estoy poniendo bien grotesco, Claro, en una capa aparte. queda buenísimo. Ya le da una cosa de piel totalmente quemada. Y a esa misma textura yo después, con un pincel delicado, le puedo ir encontrando como grietitas. Ahí lo marqué muy fuerte, pero puedo ir haciendo una textura personal para que no me quede solamente el sello prediseñado del pincel.
Esto obviamente es tiempo, es ponerle ganas, es probar cosas, pero dentro de todo ya podemos ir teniendo una previsualización del personaje que diseñaste vos con un poquitito más de volumen y textura. Voy para terminar, Albert, le borro un poquito la línea a algunos sectores y creo que ya como y ya terminamos introducción al tema. Sí. El video. Yo creo que con tu técnica de color va a quedar genial. Pero se nota cómo con pinceles con más textura cobra otro tipo de resolución, ¿no? Hecho también así muy rápido, pero el otro queda un poquito más liso. Entonces, Nacho, en el otro video lo que le vamos a hacer es darle color, colorizar este trabajo que estás haciendo de luz y sombra. Exactamente. Pero eso ya te toca a vos, Albert, ¿eh? Es tu especialidad. Sí, pasame la pelota. Y Ahí está. Para el bueno, próximo yo video. acá me planto. Ahora veo si le pongo alguna texturita más, pero me parece que ya ahí ya podés hacer tu magia, Albert. Espectacular, Nacho, te quedó bárbaro. Bueno, me alegro. Bueno, entonces en el otro video le damos el color. Ahí está. Ese es el compromiso asumido. Gracias por todo. Gracias, nos vemos.